Bien, hermanos, estamos ya casi en la parte final de esta sección o este tema del principio regulador del culto cristiano. Ya nosotros cerramos el capítulo de la confesión de fe, así que ya tuvimos 3 clases con eso, no, sería mucho estirarlo una más, así que ya vamos a ir a lo concreto que tiene que ver con los elementos del culto, que está también ahí a la luz de la confesión, ¿ya? Entonces, si tuviésemos que definir, y esto también ya lo hemos visto y lo he preguntado y me gustaría también escucharlos, ¿qué entendemos por principio regulador del culto cristiano? ¿Qué podríamos decir? ¿O cómo podríamos describirlo rápidamente? ¿A qué apunta el principio regulador? ¿Ya? ¿Orden del culto? ¿Ya? ¿Bien? ¿Qué más? ¿Ya? Ya, muy buena acotación, porque va muy de la mano con orden. Y esos componentes, ¿quién lo determina? La escritura. ¿Ya? No somos nosotros, sino que lo que nosotros hacemos en el culto es en función de la escritura. Y eso es importante. La escritura es la que moldea nuestro accionar y también moldea lo que nosotros hacemos como pueblo de Dios reunido. En este caso vamos a hablar del culto dominical, pero también después a futuro podemos hablar del culto, el culto personal o familiar inclusive. Pero bajo esta óptica del culto dominical, nosotros entendemos de que Dios regula lo que es la adoración. Y nosotros no podemos hacer lo que se nos antoje, o lo que nos dé la gana, o lo que creamos que es bonito. En realidad, lo único que tenemos que hacer es preguntarnos si eso es lo que Dios pidió o no. Ese debe ser nuestro cuestionamiento, ¿ya? Entonces yo quiero partir el día de hoy hablando de los principios. ¿Cuáles son los principios típicos que existen hoy en día con respecto a la adoración? Porque el principio regulador no es el único. El principio regulador lo creen y practican las iglesias reformadas, pero no necesariamente todas las iglesias siguen este principio. Entonces quiero ahí de forma rápida mostrar cuáles son como 4 formas en que se aborda esto o cómo las iglesias entienden esto de la adoración. Y acá están, y creo que se lo había mostrado hace un tiempo atrás, ¿ya? Al fin llegamos a esta parte, que podríamos identificar 4, algunos identifican 3, yo ahí me encontré otro más en un libro, que es el principio libre, que también lo encontré interesante, y tenemos los 4, principio eclesial, el principio normativo, el principio regulador, que algunos lo asocian al puritano, pero algunos también comentan que el puritano era un poquito más extremo e incluía cosas que a lo mejor no eran bien claras o no estaban en la idea original del principio regulador. Y por último, el principio libre, ¿ya? Principio eclesial, normativo, regulador y libre, ¿ya? Vamos a hablar de cada uno de ellos de forma rápida. El principio eclesial. Este es el principio sostenido por la Iglesia Católica Romana, que defiende su inherente prerrogativa de establecer sus propias formas de culto, sin considerar si tienen o no un fundamento bíblico. Entonces, aquí le hago la pregunta: ¿qué o quién define los elementos del culto bajo esta perspectiva? Ya, el hombre, en este caso, la iglesia. La iglesia es la que puede establecer o tiene esta prerrogativa de establecer las formas del culto, ¿ya? Porque, entre comillas, la iglesia viene a ser como una autoridad. Esto surge del concepto de autoridad de esa iglesia, que sostiene que además del texto bíblico, o sea, además de la escritura, coexiste a la par la sagrada tradición, ¿ya? Entonces, si usted investiga un poquito más de la doctrina católica romana, la tradición de la iglesia está como a la par de la escritura. Ambas son autoridad y son, por decirlo de alguna forma, la norma de fe y conducta y de práctica, ¿ya? Nosotros creemos que solo la escritura, pero para los católicos romanos la tradición también está a la par. Entonces a veces eso conlleva a cometer ciertos errores y en este caso esto promueve de que la iglesia pueda definir qué va dentro de un culto o no, cuando en realidad nosotros creemos que es la escritura. Entonces, la autoridad radica en la iglesia, a través de lo que ellos ven en la Biblia, pero también además de la tradición.
y no radica exclusivamente en el texto bíblico. Entonces, como que el texto bíblico, no sé si pasa a un segundo plano, pero sí está sujeto también a lo que es la tradición. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea? ¿Se entiende más o menos qué es lo que enseña el principio eclesial? Por otro lado está el principio normativo. Principio normativo. Que este se parece un poco en definición al principio regulador, pero hay una pequeña diferencia que es importante también mencionarla. Este principio dice lo siguiente: es posible hacer todo lo que está ordenado en las Escrituras, además, y aquí viene el más, además de todo lo que las Escrituras no prohíben explícitamente. Entonces, además de hacer lo que la Biblia manda, la Iglesia tendría también la autoridad y la capacidad de hacer aquello que la Biblia no prohíbe. ¿Ya? Y ahí está la diferencia entre lo normativo y lo regulador. El regulador dice solamente hay que hacer lo que la Biblia manda hacer. Mientras que el normativo dice tenemos que hacer lo que la Biblia manda hacer, pero también podemos hacer cosas que la Biblia no prohíba explícitamente. ¿Ya? Es una pequeña sutileza. Ejemplos de eso. Ejemplos de eso. A ver. Ya no quiero pelar, pero hay iglesias que, por ejemplo, dentro del culto cristiano incorporan el uso de velas como un elemento parte del culto en algunas ocasiones especiales, como por ejemplo Navidad o Semana Santa, también, Adviento también, e incorporan eso como parte del culto. ¿Ya? Y vamos a ver más adelante la diferencia entre elemento y circunstancia, pero iría como bajo esa lógica de añadir cosas que son parte también de la liturgia y del culto. ¿Ya? Ahí podemos tener un ejemplo. ¿Ya? No sé si a ustedes se le ocurre algún otro que hayan visto o que a la luz de esta definición puedan como asociarlo. Pablo. No sé si cabe dentro, pero por ejemplo los días o noches de alabanza que se llaman, ¿Ya? que le dan la oportunidad a la iglesia para que dentro del culto puedan alabar al Señor o cantar o dar testimonio. Se deja un día a ¿Ya? la semana. Ya. ¿Como un culto adicional o no? ¿Es como un culto adicional? No, ¿No? está dentro del culto normal, por decir, pero tiene esa otra forma que, aparte de la palabra, es como una noche testimonial, no sé, ¿cómo se llama? Como experiencia. Claro. Pero ahí sería, si se hace la diferencia entre es un culto de acción de gracias, Es que para allá iba, sí, ahí claro. estaría correcto, pero si no se hace la distinción que es un culto de acción de gracias, sino que es en un culto normal, porque hoy estamos viendo el culto dominical de los Claro. cristianos. Sí, sí. Si fuera el culto dominical, pero por ejemplo en un culto dominical, volviendo a culto, sí hemos visto la separación, como momentos del culto que se apartan Claro. para, por ejemplo, entregar un informe de una confraternidad o de una misión, por así decirlo, y entre eso, en ese informe no es estrictamente informe, sino que también se da testimonio, se entrega como casi una doble exhortación. Ya. Sí. Podría dentro de esa definición. Incluso podría entrar dentro del principio libre también. Podría ser, no sé si podría ser cuando de repente en otra iglesia, en el culto a los pastores se les celebra el cumpleaños, el día de la madre, el día del padre. Sí, podría ser también. Del día domingo. En el día domingo, sí. Sí, yo lo viví harto eso. Que era como casi una caravana de regalos. También las participaciones de solistas, un ¿Ya? un trío, nuevamente la oportunidad para gritantes, esas cosas se dan mucho y no importa el día, lo hacen, puede ser un día de semana, Ya. un día domingo, lo hacen. Claro, sí, cuando se entiende eso como un elemento dentro del culto, a la par de lo ya descrito, que ya comprendemos que son los elementos, y eso ya pasa a ser como un elemento más, y que ya casi es prioritario y que tiene que estar sí o sí, yo creo que estaríamos bajo esta lógica de incluso incorporar cosas que no son explícitamente pedidas por el Señor. Yo también soy crítico, por ejemplo, con las
las obras de teatro, por ejemplo, que pasaban a veces en los cultos. Que yo no digo que estén malas en sí, porque ¿qué es lo que busca una obra de teatro? Enseñar o representar algo. Que no es malo en sí, en realidad. No quiero decir que sean malas, hermanos. Lo que estoy diciendo es en qué momento podemos hacerlo. Lo hacemos en el culto dominical, que es de adoración al Señor, como un elemento adicional, o buscaremos una instancia apropiada, distinta al culto, para hacer esa actividad también. Que no es malo, insisto, no es malo hacerlo. Entonces, podríamos también tener esa observación, ¿ya? No sé si se le ocurre otro caso o otro tipo de cosas que... ¿Sí? Que de repente cuando se hacían, por ejemplo, para ciertas ocasiones se hacían dramatizaciones bíblicas, ¿cierto? Las historias bíblicas que se dramatizaban, o incluso historias que no eran bíblicas, pero que mostraban una realidad bíblica, un principio bíblico. Bueno, pero lo que recuerdo, que por ejemplo para Navidad, que era algo muy habitual, en el culto del día domingo de Navidad, se hacía el servicio, el culto normal, breve, muy acotado. Se terminaba el culto y comenzaba eso otro que era como una dramatización, un cuadro navideño que se le llamaba. Claro. ¿Eso estaría correcto de esa manera? O sea, hacer el culto, terminar el culto y comenzar con otro y no incorporar otro culto. Sí, yo soy partidario de eso. Yo soy partidario de ese tipo de situaciones. O incluso, acá no lo hemos hecho, pero quizás a futuro sí, ahí tenemos que conversarlo. Para estas ocasiones especiales como Navidad, si en algún momento queremos y deseamos juntarnos el 24 de diciembre y hacer un culto de acción de gracias por Navidad, podemos también incorporar ese tipo de elementos. Me refiero como a separarlo del Día del Señor. Porque ¿qué es lo que hacemos nosotros? Por lo general, tendemos el domingo cercano a Navidad a hacerlo como alusión a una celebración de Navidad, pero en realidad el domingo de culto normal del Señor. Entonces, se podría hacer de esa forma, ¿ya? Ahí también tenemos ese desafío, ¿ya? Entonces, lo normativo dice que todo aquello que no es prohibido también se puede hacer en el culto, ¿ya? Y esto igual deja libertad a muchas cosas. Entonces, por eso es mejor resguardarse y hacer lo que la Biblia manda. Hermano Ramiro. El danzar, es lo que compartíamos Claro. dentro del culto. Claro, porque hay iglesias que bajo esa lógica dirían, oye, pero creemos o incorporemos un momento dentro del culto en donde la gente dance o que pase adelante y sea como una especie de momento en donde hay un grupo de danza, por decirlo de alguna forma. Eso también sería como incorporar un elemento adicional a algo que el Señor no pidió estructuradamente. Hermana Juanita. Ya. Ya. Sí, puede ser. Yo tengo ahí mi opinión. Porque, o sea, originalmente la iglesia, ¿dónde se reunía? En las casas. Claro. Entonces, yo creo que esa conversación da para más. Porque, claro, originalmente el concepto de templo, como de edificio, no estaba, sino que eran como las casas de los hermanos. Y de hecho Pablo también en Corintios, si no me equivoco, a la iglesia de Corintios le recrimina el tema de que algunos ni siquiera esperaban a otros para comer. Entonces decían, si de verdad tienen hambre, coman en la casa. Y claro, entonces se da un ambiente de confraternidad, de compartir. Ahora bien, vamos a estar comiendo mientras estamos escuchando la predicación como cuando uno va al cine con cabrita. Yo creo que no, yo creo que, claro, para allá apunta, sí. Cada cosa en su lugar. Y por eso nosotros tenemos después, o mejor dicho, antes del culto, el coffee. Otras iglesias lo tienen después del culto, pero no es un momento como para... Porque eso igual se puede prestar para malentendido, para abusos, como diría Pablo. Excesos, sí. Hermano Juan Carlos.
¿Ya? Ah, ya, buena pregunta, buena pregunta. El llamado y la posterior oración del pecador. A ver, yo creo que no es incorrecto en su totalidad como concepto. ¿Por qué? Porque cuando alguien predica la palabra de Dios y expone fielmente, ¿qué es lo que está haciendo en realidad? Un llamado al arrepentimiento y al pecador. O sea, ese llamado está como dentro de la predicación, por decirlo de alguna forma. ¿Qué es lo que ocurre? Que algunas iglesias o algunos predicadores, ¿qué es lo que hacen? Después vienen aquí al medio, con un piano de fondo, por lo general, y dicen, bueno, ¿quiénes de los que están acá quisieran recibir al Señor y quieren tener quizá un encuentro con Él y eso? Yo creo que eso es incorrecto. ¿En qué sentido? Podría ser de que a lo mejor no sea un llamado o una conversión genuina. Porque ¿qué es lo que yo veía en mi antiguo contexto? Que como que siempre pasaban las mismas personas. O sea, no quiero cuestionar en primer lugar el poder de Dios y en segundo lugar la buena voluntad de la persona, pero al final como que cada vez pasaba, o sea, cada cierto tiempo pasaba esa misma persona que tú la habías visto hace ya un tiempo atrás entregar su vida al Señor. Otra vez, entonces como que tú dices, entonces la anterior no fue. ¿Qué es lo que yo pienso? Que ese convencimiento de haber sido llamado al arrepentimiento y haber sido confrontado por la palabra es como algo más personal que uno lo va descubriendo con el tiempo. Es algo íntimo. Y algo íntimo. Y no es como algo que escuché y ahora tengo que ir sí o sí. Yo creo que eso también el Señor lo va trabajando con el tiempo. Lo cual no quita, hermanos, que puede venir una persona que nunca ha escuchado la palabra y escuche por primera vez y siente ese llamado. Pero ese llamado lo va a sentir a través de la predicación. Porque el poder de conversión del Señor, ¿dónde está? En la predicación, no en el acto de que esa persona haya sentido algo o haya decidido venir adelante a arrodillarse. El poder de eso está en la predicación fiel de la palabra. Entonces yo ahí discrepo, pero yo incluso eso lo abordaría o usaría ese tema en alguna actividad evangelística, que no sería el culto, por ejemplo. Porque nosotros podemos predicar y posiblemente dentro de esa actividad decir, ¿sabes qué? Si tú has tenido algún llamado o sientes algo, conversémoslo. Oramos por ti. Si quieres, oramos como iglesia por ti. Pero también a no confundirnos, porque a veces también pasaba de que ese acto era sinónimo de conversión inmediata, que a veces no era así. Porque a veces la conversión también, y el Señor así lo demuestra, es un proceso también. Que el Señor va madurando, trabajando con la persona y va como de a poquito y llega un momento que la persona dice, ¿sabes qué? Realmente tengo fe y comprendo lo que el Señor está diciendo y muestra ese arrepentimiento. Entonces, yo por eso tengo como ese resguardo de no hacer ese momento, porque yo creo que es más íntimo y el Señor lo va demostrando internamente en cada persona. Es un trabajo más interno del Señor. ¿Ya? ¿Se entiende esta idea de lo normativo? ¿Ya? Vamos con el regulador, que es lo que ya hemos estado viendo, y esta es la definición que ya hemos estado trabajando. Este principio hace hincapié y prioriza los elementos del culto instituidos, ordenados, establecidos y contenidos únicamente en las Escrituras. En esencia, propone que el verdadero culto ha sido ordenado solamente por Dios, o sea, solamente lo que Dios pidió es lo que tenemos que hacer. Y el falso culto es algo que Él no ha ordenado. Entonces, cada vez que nosotros intentemos incorporar algo a un culto que no ha sido ordenado por Dios explícitamente en las Escrituras, estaríamos elevando o realizando un culto falso. ¿Ya? Esto es muy de la herencia reformada, el culto falso al Señor. Dios establece cómo quiere que se le rinda culto. Él es quien decide eso. El culto ha sido ordenado y comunicado al hombre y los elementos de su culto se han dado a conocer por medio de su palabra.
no a través de nuestra imaginación, no a través de lo que nosotros creamos que debemos incorporar. Eso está explícitamente en la palabra del Señor. ¿Ya? ¿Se entiende? Ya. Esto es lo que hemos hablado todo este tiempo, así que no quiero andar mucho. Y finalmente les comparto el principio libre, que lo encontré interesante. Más que nada es la premisa que está por detrás. Es que este principio universalmente adoptado por las iglesias modernas más en general, es en realidad un no principio, no es tan regulador ni normativo, sino que lo que dice es que todo lo que funciona es permitido y agradable a Dios. Se da una libertad tremenda. Es como, esto busca como lo práctico, el pragmatismo, de que si algo funciona, hay que hacerlo. Si algo no funciona, a lo mejor hay que quitarlo. Y ahí está lo peligroso. Porque podría ser que la predicación o la confrontación del pecado no sea popular. Porque a nadie le gusta que le digan que es pecador. A nadie le gusta que lo estén llamando al arrepentimiento. Y a veces eso no logra conectar con la persona. Entonces a veces la iglesia quitan un poquito esto de la predicación y el confrontamiento y el tema del pecado. Y a veces son predicaciones más, o cultos más de emoción, en donde la palabra cada vez está siendo desplazada. Hermana Jessica y después Natalia. Pasa, por ejemplo, en Estados Unidos que los latinos, que por lo general siempre las prédicas son así como suaves, como para que la gente se sienta a gusto y no ver, por ejemplo, que Dios ordena, que Dios castiga, sino como lo ven como un Dios de amor, puro amor. Entonces las prédicas son acordes a lo que la gente necesita y la gente se siente a gusto porque le hablan así de amor, pero no de que Dios se fue con su Dios. Claro, sí, es como el coaching que pasa hoy en día. Y hace uno es lo que más ve en internet. Son como los videos que más visitas tienen. Como palabras motivadoras. Palabras como de buena crianza, por decirlo de alguna forma. Pero confrontación y llamado al arrepentimiento a veces muy poco. Muy poco. Hermana Natalia. Cuando hablamos de lo que funciona, yo creo que ahí tenemos que explicar a qué se refiere con lo que funciona. Porque los resultados tienen que ver con la expectativa y es de quién tiene esa expectativa. Porque, por ejemplo, si lo vemos desde una mirada reformada, lo que funciona sería que el pecador entienda la mala noticia para que entienda la buena noticia y venga a Cristo. Eso sería, ¿cierto? Y sea fiel al Señor. Claro. Pero hay que entender, ese funciona. ¿Qué es lo que buscan? ¿Quién es el que tiene la expectativa bajo qué cosmovisión cristiana tiene esa expectativa para que se entienda el peligro que hay en este principio libre? Porque si fuera un principio libre bajo una perspectiva bíblica, no habría un problema. Claro. Pero el problema es que por lo que entiendo, es un principio libre donde el corazón pecador del hombre es el que en el fondo se deja llevar por su emocionalidad y busca lo que funciona respecto a esas expectativas del corazón. No sé si Sí. Porque por lo general, y como decía la hermana Jessica, esto se da mucho en Norteamérica, por ejemplo, o las iglesias más carismáticas. A veces lo que se busca es llenar las iglesias, llenar los templos. O que lo que da más plata también. Llenar estadios. Entonces, o tener un gran equipo de adoración para después subirlo a redes sociales y que la gente diga adoración worship y un montón de cosas. Y a veces esas son las motivaciones y eso es lo que busca. Entonces, si tú quieres atraer personas a la iglesia, ¿qué es lo que vas a hacer? ¿O qué es lo que vas a tender a hacer? Darle lo que a la gente le gusta, un show. O darle caramelitos. Y eso ha llevado a que en muchas iglesias, en Estados Unidos, pero también en Latinoamérica, están dejando de lado la predicación. Están dejando de lado el ser confrontados por el Evangelio. Hay iglesias donde hoy en día ni siquiera se predica el tema de la necesidad de salvación, la necesidad de Cristo. Por ejemplo, la iglesia o la teología de la prosperidad. Eso es una forma de decir que esto funciona. Porque ¿qué es lo que busca la gente en la iglesia de la prosperidad? Prosperar, tener, alcanzar sus sueños a través de las bendiciones del Señor.
adquirir. Pero la Biblia no enseña eso. Al contrario, la Biblia enseña que el Señor en su voluntad es el que nos da las cosas. Y si Él quiere no darnos, no nos va a dar las cosas. Pero eso es lo que a veces vende. Y eso es lo que llena a veces la iglesia. Entonces, también hay que tener cuidado con eso. Hermano Ramiro. Sí, escuchaba, y hay muchas iglesias que vemos que no están acorde al principio regulador o a lo que la Biblia dice. Pero también pensaba que Dios es soberano. Sí, sí. Y si vemos la realidad y lo que está ocurriendo, por ejemplo, hago la visión de la iglesia pentecostal, que ha llegado donde otras iglesias no han llegado. Exactamente. Y sin embargo, muchos de los que están acá vienen de la iglesia pentecostal y llegan acá. Entonces yo creo que también tenemos que ver la soberanía Sí. de Dios, cómo trabaja Dios con respecto a toda esta iglesia, y a veces me preocupa cuando criticamos otras iglesias. Claro, sí. Sí. Pero yo creo que es la soberanía de Dios, porque vemos el Antiguo Testamento y Dios actuaba así, ocupaba personas que no eran de su pueblo para hacer reaccionar al pueblo o para llevarlo al pueblo. Exactamente, sí. Dos cositas solamente. En primer lugar, está muy bien el punto de la soberanía de Dios. Y esto como que nos cuesta a veces entenderlo y asumirlo, pero claramente el Señor es soberano, Él trabaja y Él se glorifica a pesar de la desobediencia. El Señor es soberano, trabaja y se glorifica a pesar de la desobediencia del pueblo. Y yo creo que el caso más práctico o concreto, o dentro de los que pueden ejemplificar esto, es el caso de Débora. El caso de Débora. El caso de Débora se da en un contexto de desobediencia del pueblo, de incredulidad, de inmadurez. Y aún así, el Señor se glorifica. Porque Débora después cuando canta, ¿qué es lo que hace? Le da la gloria al Señor. Porque la ha usado a ella, a pesar de que ninguno de los hombres que estaba ahí quería trabajar. Entonces el Señor se glorifica a pesar de la desobediencia. Pero la pregunta es, sabiendo eso, como iglesia, como pueblo de Dios, ¿qué es lo que debemos buscar? ¿Acercarnos cada vez más a la obediencia? ¿O quedarnos en que da lo mismo si obedecemos o no, total el Señor va a seguir trabajando? Yo creo que es lo primero. Y en este intento de ser obedientes, vamos a fallar. Y vamos a cometer errores al igual que los otros hermanos. Pero ¿qué es lo que debemos buscar, hermanos, como pueblo de Dios, como iglesia? Es ser fieles al Señor, obedecerles, agradarle. Él es soberano. Él va a seguir obrando. Hermano, el Señor va a seguir trayendo personas a su iglesia a pesar de que usted no quiera evangelizar. Porque la obra es de Él. Pero eso no es una garantía o una justificación para decir, ¿sabes que yo no evangelizo entonces? Todo lo contrario. El saber que el Señor es soberano tiene que motivarnos a ser cada vez más fieles. Porque Él nos va a ir acompañando. Porque nos vamos a ir alineando en función de lo que Él quiere como iglesia. Y eso es importante. Entonces, claro, vamos a tender quizás en algunas ocasiones a cuestionarnos. Porque incluso, hermanos, esto que estamos haciendo es para cuestionar incluso lo que hacemos nosotros. Porque claro, no sacamos nada con cuestionar al resto si después decimos que nosotros estamos súper bien en todo. No, en realidad es para cuestionarnos si lo que estamos haciendo, si nuestra forma de entender el culto es correcta o no. ¿Para qué? Para que la reformemos y busquemos glorificar y adorar de mejor manera al Señor. Ese es como el objetivo. Claro, inevitablemente dentro de las conversaciones van a salir estos comentarios, pero el objetivo principal es que como iglesia busquemos la mejor forma o acercarnos más a cómo Dios quiere que le adoremos. ¿Se entiende, hermanos? ¿Sí? Hermano Ramiro. Sí, con respecto a eso, yo recuerdo, hay un hecho, el hecho creo que es, no sé si Apolo, ¿Ya? que era, no me acuerdo el nombre, estoy seguro, que traía la enseñanza de Juan el Bautista. Y me acuerdo que ahí Sila y su esposo lo tomaron y le dijeron que eso haya cambiado, porque él no tenía el conocimiento de lo que hizo nuestro Señor Jesucristo.
tenía parte, pero no era lo correcto, y lo llamaron y comprendió. Sí. Entonces, a lo que iba yo, que está la soberanía de Dios, que Dios al que llama, al que tiene por salvo, al que tiene por justo, sabemos que desde el alto de la fundación del mundo ya lo escogió, por lo tanto, igual lo va a traer Sí. al conocimiento pleno. Y eso es lo que sé, por ejemplo, tiene que haber iglesias que prediquen la verdad absoluta, me refiero a la verdad bíblica. Entonces yo creo que ahí está el camino de que si hay un hermano en una iglesia que no está bajo la escritura, el Señor igual lo va a traer a una iglesia que se aferra a la escritura fielmente. Sí, sí, sí. A eso me refería Sí. yo con la soberanía. Sí, sí. Y lo otro, hermano, es que también es importante decir que nosotros creemos que el pueblo de Dios está en distintas iglesias. No está únicamente en las iglesias reformadas. No está únicamente en las iglesias que a lo mejor siguen este principio. Porque el hecho de ser parte del pueblo de Dios requiere un solo requisito. ¿Cuál es? ¿Cuál es? La fe en Cristo. El arrepentimiento, el estar convencido de que su salvación no está en sus obras, sino que en Cristo. Entonces nosotros reconocemos de que hay hermanos que están en otras iglesias, están en otras denominaciones. Y tienen un corazón genuino que a lo mejor desea adorar al Señor. El tema, claro, que estamos viendo es cómo estamos adorando. Si lo estamos haciendo de forma correcta o no. Y ha pasado también esos casos de que esas personas llegan a un momento en donde dicen, ¿sabes qué? Acá no se está haciendo correctamente. Y algunos deciden incluso cambiarse o salir de aquello, o también intentan reformar la iglesia en ese sentido, y también es válido, y lo han hecho. Yo he visto casos de iglesias, por ejemplo, pentecostales, que, entre comillas, se están reformando en el sentido de entender esto del culto, la centralidad de Dios, las Escrituras. Y el Señor también mueve esos corazones. Pero el tema es que, claro, tenemos que acercarnos a una comprensión bíblica de la adoración. Y eso es lo que el Señor nos llama a hacer, ¿ya? Bien, hermanos, vamos a continuar porque la idea es que podamos ver lo que es los elementos y las circunstancias, ¿ya? ¿Cuáles son los elementos del culto? Antes de eso, quiero leer la Confesión de Fe de Westminster, que dice lo siguiente, porque acá hay una salvedad que es importante decirla. Dice así: todo el consejo de Dios, este es el capítulo 1 con respecto a las Escrituras, tocante a las cosas necesarias para su propia gloria y salvación, fe y vida del hombre es o explícitamente expuesto en las Escrituras o se puede deducir de ellas por buenas y necesarias consecuencias. Y a esta revelación de su voluntad nada será añadido ni por revelaciones del Espíritu ni por las tradiciones de los hombres. ¿Qué es lo que está diciendo esta declaración de fe? Que todo lo que el Señor considera necesario para nosotros conocerle, vivir para su gloria, tener salvación y disfrutar de esta, se encuentra explícitamente y de forma clara en las Escrituras. Eso es lo que está diciendo, que la Biblia es suficiente para mostrarnos cómo relacionarnos con Dios. Pero aquí viene la segunda parte de este párrafo. Sin embargo, confesamos que la iluminación interna del Espíritu de Dios es necesaria para que se entiendan de una manera salvadora las cosas reveladas en la palabra y que hay algunas circunstancias tocantes al culto de Dios y el gobierno de la Iglesia comunes a las acciones y sociedades humanas que deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana, pero guardándose siempre las reglas generales de la palabra. Entonces, ¿qué es lo que dice la confesión también con respecto a esto? Que hay circunstancias tocantes al culto, las cuales deben arreglarse conforme a la luz de la naturaleza y de la prudencia cristiana. Y eso es lo que nosotros conocemos como circunstancias. Tenemos los elementos del culto, lo que Dios ha pedido y mandado hacer, pero el cómo ejecutamos o cómo llevamos a cabo a eso, nosotros creemos que debemos hacerlo con la prudencia. Debemos hacerlo conforme a la luz de la naturaleza y cómo el Espíritu Santo nos va guiando e iluminando, ¿ya?
Y vamos a ver algunos ejemplos después con respecto a esto, pero ¿se entiende la idea? Hay cosas en donde la Biblia es tajante que enseña eso, que hay que hacer, pero hay otras cosas que lo deja a la prudencia de la iglesia. ¿Ya? Vamos con los elementos. Los elementos de la adoración es todo aquello, acá bajo la definición es ceremonia, que ocupa un segmento dentro del culto. Estos son los elementos, aquello que ocupa un espacio, un tiempo. Cuando usted ve la liturgia y dice momento de, no sé, lectura bíblica, es un momento. Momento de adoración es un momento, es un elemento también, ¿ya? Y que posee un significado religioso y una especificación en la Escritura. Y esto es lo importante. Los elementos tienen un significado religioso, ¿ya? Simbolizan o muestran algo y también tienen una especificación en la Escritura, o sea, son ordenados por la Escritura. Esos son los elementos, ¿ya? Y les coloco el ejemplo. Nosotros discutíamos el otro día sobre las ofrendas, ya que la confesión no lo deja como elemento, pero bíblicamente entendemos que es un elemento. ¿Cuál es el significado religioso de las ofrendas? ¿Qué enseña Dios o qué enseña la iglesia cuando tenemos este momento de las ofrendas? ¿Ya dadivoso, hermana Alejandra? ¿Ya la gratitud? Pero yo creo que hay algo más. Es una adoración a través de Adoración. ¿Ya? ¿Pero qué simboliza o qué enseñamos al pueblo cuando ofrendamos? ¿Mm? ¿Ya? Falta algo. La dependencia. La dependencia del Señor. Y por eso la ofrenda es con alegría. Por eso la ofrenda no duele. Porque es un acto de decir que yo dependo del Señor. Y de lo que el Señor me da, yo comparto para el avance de su reino y para bendecir a otros. ¿Hay especificaciones en la Escritura donde se mencionan las ofrendas? Sí. De hecho, Pablo lo menciona también. La recolección de ofrenda para ayudar a los santos. Entonces, tenemos lo que enseña ese momento o elemento, pero también el mandato que está ahí, ¿ya? Que es parte de. ¿Bueno, Simón? Sí, la ofrenda tiene un destino final que es la extensión del reino. ¿Ya? Sin un aporte económico, una iglesia que no tuviera o no recibiera ofrenda, ¿cómo se sostiene? ¿Cómo se sostiene para sus gastos que son propios, los gastos comunes, digamos? Agua, luz y todo lo necesario para la ejecución del culto. Pero entendiendo que nuestros aportes van para la extensión del reino, es ahí donde a veces nos pasamos al otro lado, que los aportes no llegan a un control dentro de las iglesias, sino que caen a una bolsa sin fondo que la maneja solo una persona y que lo utiliza como un bien que recibe a causa de su sacrificio. Me refiero a los tiempos en que el pastor hace uso sin control. absoluto Claro. de ello. No hay un control de saber cuánto es lo que llega, cuánto es lo que se ofrenda, cuánto es lo que se ocupa, porque eso significa una transparencia de lo que la gente y los miembros de la iglesia entregan. Por lo tanto, el cuestionamiento más grande que se lleva hoy muchas de las iglesias evangélicas es que los pastores se hacen ricos mal utilizando el dinero que los hermanos entregan para la extensión del reino. ¿Ya? Juntar dinero por juntar dentro de las iglesias tampoco es un bien, digamos, como para una buena práctica. Tenemos un soporte económico de tantos millones, por decir, ¿ya? Sino que tenemos que entender que como conversábamos el otro día, lo que las iglesias reciben deben utilizarlo para todo lo que significa. Y si hay algo que en la iglesia no se necesita, tenemos que pensar que afuera hay necesidades y que la iglesia podría ser parte de ese apoyo a alguien que sí efectivamente lo necesita. Y ahí estaría cumpliendo el propósito por el cual los miembros entregan su diezmo, que no es un diezmo al pastor, sino es un diezmo a la tesorería de la iglesia que maneja esos fondos.
Sí, sí, sí. El tema del dinero es bien complejo en la iglesia. Porque, claro, por un lado se pide y se invita a colaborar, pero cuando no hay un control o una transparencia, genera esos cuestionamientos. Pero, como bien decía el hermano Simón, lo que tenemos que hacer como iglesia, y también está esto del acto pedagógico, es preguntarnos qué estamos haciendo con la plata. ¿Dónde está la plata? ¿Qué estamos haciendo con los recursos? ¿Lo estamos ocupando para el reino? ¿Para el avance? ¿Para hacer cosas que glorifiquen al Señor y que pueda expandir su reino? ¿O estamos juntando eso para tenerlo ahí guardado? ¿Dónde está ese principio de dependencia, de creer que dependemos del Señor? El Señor nos llama también a ser sabios en la administración, a ocuparlos correctamente, a mostrar misericordia. La iglesia está llamada a mostrar misericordia a los de la familia de la fe, pero también a los de afuera. Entonces, cada vez que usted colabora, cada vez que usted entrega, usted tiene que hacerlo en función de eso, decir, con esto yo estoy contribuyendo al reino y también estoy bendiciendo a otros incluso. Y acá una de las particularidades de la iglesia presbiteriana es que todo ingreso o todo movimiento está en el libro de tesorería. Y ese libro es público, hermanos. Si usted un día quiere verlo, puede pedirlo. Y ver cuánto es lo que ingresa y en qué se gasta ese dinero. Así de estrictos somos, porque sabemos de que el tema de plata es complicado, pero ¿qué es lo que estamos buscando? Que no se mal ocupen los recursos. ¿Por qué? Porque con eso trabajamos para el Señor, con eso bendecimos a otros. Sí. Cortitos sí los dos, para avanzar. Cualquiera de los dos. Simón primero. Nosotros en el libro de Malaquías escuchamos una sentencia que es muy fuerte cuando el Señor le reclama al pueblo de Israel y le dice, ustedes me han robado, o sea, está diciendo que son ladrones, ¿ya? Ustedes me han robado. Y ellos dicen, ¿en qué te hemos robado? En que nos trajeron los diezmos. Y él dice, ahora el Señor les dice, traer los diezmos al alfolí, vale decir, al lugar donde se guardaban los dineros y las especies. Entonces, y haya alimento en mi casa. No está diciendo tráiganlo para guardar y ser ricos, sino que está diciendo para que haya los elementos necesarios para la subsistencia, no solo para los sacerdotes que tenían que eran los que no trabajaban y no tenían herencia, sino que básicamente para que no falte el alimento en mi casa. Claro. Sí. Bueno, Ramiro. No, con respecto a eso de la ofrenda, se me fue el tema. Ya, cuando se acuerde. Tenía que haber sido yo. Ya. Pero era bueno. Ya, era tan bueno que lo olvidé. Ya, cuando se acuerde de. Bien, hermanos, ¿cuáles son los elementos del culto entonces? ¿Lo recuerdan? ¿Se acordó? Ahora sí, de la ofrenda. Es que yo lo que veo en el Nuevo Testamento de las ofrendas que se veían, sobre todo en Hechos, era para una ayuda social. Ahora, lo que no entiendo cuando decimos para expandir el reino, para la expansión del reino, yo lo único que se viene a la memoria es solventar a aquellos que llevan el Evangelio. ¿Qué otra cosa más es para expandir? Buena pregunta, buena pregunta. Ya, vamos hasta acá entonces. ¿Usted sabe en qué se ocupan los dineros que usted aporta a la iglesia? ¿En qué se ocupa? Ya, pero claro, ya, sacando los gastos básicos. Aporta a la ayuda, al hogar de ancianos. Con lo que hacemos acá, nosotros vamos un porcentaje al presbiterio y otro porcentaje Al sínodo. Ya, pensemos en eso. Eso es un 31%. 31%. ¿Ah? Casi un tercio que, hermano, no somos ricos. De lo que recibo acá, un tercio nosotros lo enviamos al presbiterio y al sínodo. ¿Qué hace el presbiterio y el sínodo con esos recursos? ¿Ustedes saben? No. Una gran mayoría de eso es para financiar iglesias que no tienen aportes económicos suficientes para mantener un pastor o un predicador o un hermano encargado. Entonces, hay proyectos que las iglesias levantan, vale decir, buscando un pastor Plantación. para trabajar en la iglesia. Entonces, el sínodo, a través de nuestras ofrendas
que van hacia allá regresan Redistribuye. para distribuir a través de nuestro país a los hermanos que no son capaces de solventar con sus aportes económicos un pago directo a un pastor. Exactamente. Con lo que nosotros también contribuimos, eso está sirviendo para financiar proyectos, pastores incluso, que a lo mejor las iglesias no tienen como para financiarlo, y el sínodo complementa eso, seminaristas, arriendo de espacios, y yo les coloco el ejemplo, hermano, mi ejemplo, cuando yo llegué el año, ya ni me acuerdo, 2021, no, pero cuando llegué a trabajar acá a la iglesia, 2021 parece que fue, 21, el presbiterio se consiguió recursos con el sínodo para este trabajo acá en Linares. La iglesia de Linares no tenía ni para financiar mis traslados desde Concepción para acá, ni tampoco mi estudio del seminario. Entonces, ¿qué es lo que hizo en esa ocasión los delegados del presbiterio que fueron al sínodo? Fueron y dijeron, ¿saben qué, Linares? Necesitamos apoyo. Necesitamos este trabajo, queremos traer un hermano para acá, pero necesitamos también apoyar de alguna forma. Y el sínodo puso ese dinero. Ahora ese dinero va para Talca, pero se va moviendo. Y eso es lo que quiero decir. Para proyectos, plantaciones, pastores, aportes. En cada plantación que usted vea en Chile, usted también está contribuyendo en eso. Hay expansión del reino. Para allá también voy. El seminario. El seminario de nuestra iglesia tiene un modelo económico que busca ser autofinanciado, o sea que a través de la matrícula y mensualidad se pueda pagar tanto a los profesores como todo lo que implica eso, pero no necesariamente se logra. Entonces el sínodo también con la tesorería aporta al seminario para ese desarrollo. Además, el seminario también entrega becas de estudio para futuros pastores. ¿Cómo se financian eso? Con los recursos que llegan de las iglesias. ¿Qué otro ejemplo más? Hogar de ancianos. La Iglesia Presbiteriana de Chile tiene un hogar de ancianos, de ancianas, que también se aporta o es financiado a través de contribuciones y apoyo del sínodo. Y el sínodo es presbiterio y nosotros. Entonces, bajo esa lógica, los recursos son usados para la expansión del reino. Ahora bien, de forma local, ¿cómo nosotros podemos ocupar nuestros recursos para la expansión del reino? Por ejemplo, y esto lo hicimos el año pasado, compramos una caja con Biblias. ¿Cuántas fueron? No me acuerdo, unas 40, 50. Y hasta el día de hoy estamos regalando Biblias. De hecho, en la mañana vino un caballero y le regalamos una Biblia. Era de Colombia. Vino preguntando, necesito una Biblia, ¿cómo lo puedo hacer? Tomé la Biblia, se la di, listo. Usted está financiando eso. Entonces, son formas de... El principio bíblico respecto al hecho que todas las ofrendas, cuando era para la necesidad, se iba a Jerusalén, donde estaban los apóstoles, y ellos lo distribuían. Claro. Dentro de la misma Jerusalén. Había un consejo que tomaba esa decisión. Claro, para ayuda de todos los hermanos que estaban necesitados. Pero un principio bíblico donde, debajo de ese principio bíblico, tomamos lo que está haciendo la iglesia. ¿O hay otro principio? La Biblia en general, cuando por ejemplo Salomón, en Crónicas, si no me equivoco, habla, cuando está hablando del templo y de la contribución, también hay un principio bíblico de enseñarnos de que todo le pertenece al Señor también. Y de lo que nosotros damos es porque entendemos que Él lo dio primero. Entonces también hay un principio bíblico y tenemos que ver toda la unidad, el hecho, por ejemplo, de el concepto de diezmo que trae cierto prejuicio. Pero el diezmo también es un principio bíblico que enseña que más que quedarnos con el 10%, si es más, si es menos, ¿qué es lo que busca ese principio bíblico? Enseñarnos de lo que el Señor nos da, algo tenemos que también darle al Señor. ¿Cuál es la cantidad? Eso va a depender del corazón. Entonces también hay una forma de enseñar. Entonces hay muchos principios bíblicos que apuntan a eso. El mismo apóstol Pablo se sostenía a través de las ofrendas. A veces él trabajaba también, pero también la iglesia lo ayudaban. Entonces hay hartos versículos bíblicos que apuntan a eso. ¿Ya? Elementos. ¿Ya? ¿Cuáles son los elementos, hermanos? ¿Los recuerdan rápidamente? Los elementos del culto.
Lectura de las Escrituras, ¿cuál más? Oración. Adoración o alabanza. Ofrendas. Sacramentos. Predicación. Ya, lectura, predicación. Bien. Acá está entonces. Lectura de las Escrituras. Se tiene que leer la Escritura. Ahí tengo algunos textos bíblicos que hablan de cómo se van dando estos elementos dentro del contexto de la iglesia. La oración con acción de gracia, la predicación de las Escrituras, las ofrendas, el que la iglesia contribuya. De hecho, en el primer siglo, lo de la iglesia era muy, muy impactante, cómo ellos vendían todo para repartirlo incluso, a ese nivel de ofrenda. Entonces, está este acto de dar, de contribuir. El canto de salmos, como diría la confesión, pero eso lo entendemos como la adoración. Los sacramentos, en este caso, ¿cuáles son? Bautismo y Santa Cena, los sacramentos, y también, acá está la parte como especial, no sé si especial es la palabra, pero sí no ordinario, que no es común, que la confesión ve también los votos, juramentos, los ayunos y las acciones de gracia. ¿Ya? Estuve leyendo por ahí y me pareció interesante que algunos entienden cuando la iglesia de forma conjunta lee o pronuncia el credo apostólico, es una forma también de voto. Porque uno al hacer el credo, recitar el credo, o el Padre Nuestro, o los 10 mandamientos, lo que está haciendo es declarar lo que cree. Entonces, algunos lo ven también como esa forma, ¿ya? También entonces los juramentos, votos de juramento, cuando hay compromisos o cuando uno se compromete ante la iglesia, ante el Señor, de ciertas cosas, y las acciones de gracia, ¿ya? Me hubiese encantado ver todos los textos bíblicos, pero vamos a ver algunos solamente, ¿ya? Porque el tiempo nos pilló. Vamos a ver Hechos. Hechos 2, 42. ¿Qué es lo que dice de la iglesia? Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. ¿Ya? Aquí no está como detallado todos los elementos, pero sí nos da claridad sobre qué es lo que hacía la iglesia. ¿Qué es lo primero que hacía? Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿A qué se refiere cuando habla de doctrina? La enseñanza, la palabra. Perseveraban en eso, la leían. La comunión unos con otros. ¿De qué forma usted tiene comunión unos con otros? ¿O cuál podemos ver esto acá? La comunión unos con otros. Todo. Todo. Cuando usted ora por sus hermanos de forma conjunta, canta junto, participa del sacramento de forma conjunta. Todos. Cuando hay votos, juramentos también. Entonces, ahí está esto de la comunión. Y también el congregarse. Hermana Juanita. Sí, buena pregunta. El credo, usted dice que es una creación humana. Sí. Igual que la alabanza. Igual que los himnos. Pero si nosotros cantamos, nos seguimos a lo que el Señor nos pide, tenemos que cantar salmos. Claro. Claro, porque los salmos son cánticos. Entonces, nosotros conversábamos ese tema y lo que llegábamos a la conclusión es que lo que busca es que nuestra adoración sea bíblica y que refleje verdades bíblicas. Y por eso el ejercicio que tenemos que hacer es que nuestra himnología, nuestros cánticos tienen que ser bíblicos, mostrar las verdades bíblicas. Bajo esa perspectiva, nosotros entendemos de que además de los salmos podemos cantar himnos, cánticos, alabanza, pero tienen que ser bíblicos, que reflejen una verdad bíblica. Cuando hay la declaración o el recitar el credo apostólico, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos señalando una verdad bíblica que reconocemos y entendemos como iglesia.
Pero el poder o el impacto de eso no está en las palabras, en lo que hacemos, sino que lo que está representando esa verdad. Creo en Dios Padre, en la encarnación, la muerte de Cristo, son verdades bíblicas. Y eso es lo mismo, hermanos, que la predicación. Porque en la predicación uno lee la palabra, pero después viene la explicación, la exhortación. Y esas también son palabras humanas. Pero ¿qué es lo que nos resguarda de que eso sea correcto? El hecho de que el predicador sea fiel a las verdades bíblicas que están en la Escritura. Y eso marca la diferencia. Entonces, bajo esa lógica yo entendería que el credo es un acto pedagógico que podemos hacerlo siempre y cuando estemos recitando verdades bíblicas. ¿Ya? ¿Se entiende la idea? Ya, súper. Ya, les dejo de tarea el otro versículo, ¿ya? Porque quiero avanzar con los ejemplos antes de terminar, que estamos pasaditos en la hora. Algunos señalan también la distinción de formas, ¿ya? En vez de elementos y circunstancias, algunos ven elementos, formas y circunstancias, ¿ya? ¿Qué son las formas? Las formas se refieren a la manera explícita en que se llevan a cabo los elementos. Mientras que los elementos no son negociables y deben basarse en la Escritura, las formas pueden variar y aún ser fieles al texto bíblico. Esto tiene que ver en cómo hacemos o cómo ejecutamos ese elemento. A eso apunta un poco la forma. ¿Ya? Y yo les quiero hacer la pregunta aquí, les quiero poner en discusión. ¿Cuál es la forma correcta en que el predicador tiene que predicar? ¿Tiene que ser de pie? ¿Tiene que ser sentado? ¿Cuál es la forma? Antiguamente, en los tiempos de Jesús, cuando él enseñaba, ¿cómo lo hacía? Sentado. Pero cuando iba al templo, él separó el pergamino que decía la Escritura donde se cumplía. Claro. Es que uno es dentro del templo, y aquí estaba leyendo, hay uno dentro del templo y una casa. Por ejemplo, el mismo que estábamos leyendo acá en el templo. Y perseverando un año cada día en el templo. Y después dice, y partiendo el pan en las casas comían juntamente. ¿En qué parte dice templo, hermano? ¿En qué parte dice templo ahí? ¿Qué leyó recién? El versículo 46 del capítulo 2. Ah, ya. Sí, sí. Pero yo voy a la forma, porque el elemento está, el elemento que es la enseñanza y la predicación. Ahora bien, ¿cómo se ejecuta eso? Yo creo que queda a criterio y a la prudencia de la iglesia. ¿Cuál es la forma de respeto? Porque si uno va a una actividad, un evento, la persona que está hablando delante siempre va a estar parada, nunca está sentada, entonces nosotros igual, como hay razón. Queda a criterio. Que sí, porque por ejemplo, hermano Simoncito hace una semana atrás estuvo enfermo. Exactamente. Y él tenía que sentarse porque no podía predicar los 20, 30 minutos de pie. Y todos entendemos que no fue una falta de respeto, sino que era porque él necesitaba estar sentado. Y el elemento estaba. Y obviamente, entonces las formas, por eso que al principio, cuando Jesús leía y nos ponía ahí la confesión de fe, decía que había ciertas situaciones que la iglesia tenía que ser prudente, y el ser prudente no quiere solamente decir ser cuidadoso, sino que tener criterio, o sea, ser criterioso, porque yo no le voy a pedir a un hermano, por ejemplo, hermano Simoncito, él está en la flor de la vida, fue un evento excepcional lo que le pasó, pero, por ejemplo, Pastor Molina, si un día ya por su salud, que él ya no, el otro día igual se mandó una predicación larga de pie, esto todavía, pero más adelante a lo mejor, en un año más a lo mejor Pastor Molina no va a aguantar una predicación de pie, y nosotros no le vamos a decir, oiga, póngase en pie porque la falta de respeto. Claro. Es que eso son excepciones. Claro. O sea, Es que claro, es que por eso, dado que son excepciones, nosotros entendemos que son formas y no son los elementos. Porque aquí es lo que quiero llegar, que a veces le ponemos más énfasis en las formas y circunstancias más que en el elemento por sí. Pablo. Por ejemplo, hay otro ejemplo de formas que podrían ser que a veces se le da más importancia a las formas de la predicación respecto del atril o no sé cómo se llama el Púlpito. y generalmente por lo que yo he visto es la forma que se dice que es al centro del altar. Ah, ya, sí. Claro. Al centro o a una orilla, alguien podría decir, no, tiene que ser al centro.
Claro. ¿Se dice al centro, o a la orilla, o al otro lado? Criterio de la iglesia. Yo vengo de una iglesia en donde para orar tenías que orar mirando al púlpito casi, arrodillado mirando al púlpito, porque si no lo hacías mirando al púlpito era como casi que Dios no te estaba escuchando. O era una falta de respeto. Una falta de respeto. Al revés. O alguna iglesia dice, vamos a orar de rodillas, otra iglesia orar de pie, otra iglesia sentado. Son formas. El elemento está, la oración, pero las formas quedan a criterio y prudencia de la iglesia. ¿Ya? ¿Alguien quiere decir algo? Hermano Simón. Situémonos en la Reforma Protestante, en el siglo XVI, en que muchas de las iglesias que eran católico-romanas pasaron a ser iglesias protestantes, ya por la mayoría y por el país donde se da ese elemento. Habitualmente, antiguamente, cuando el sacerdote predicaba, no predicaba desde frente al altar, sino que había una escalinata, y por el lado derecho subía y quedaba en altura. Y desde ahí era, porque no había micrófono en esos años, por lo tanto tenían que usar a puro pulmón, y desde la altura se predicaba a toda la congregación que estaba en ese lugar. En el momento de la predicación de la palabra en su culto católico romano. Posteriormente las iglesias mantuvieron ese concepto de predicar desde la altura y ocupaban ese espacio que estaba en cierta altura y con una escalera, llegaba a media altura, y los pastores predicaban desde ahí. Entonces, en gran medida, algunas de las iglesias cristianas todavía utilizan este esquema de predicar desde el lado derecho. Arriba. No en altura, Ah, ya. no en altura, Ah, porque ya. no tenemos un segundo piso, no tenemos como Aún. un templo enorme alto, sino que se predica de esa forma. Hay otras iglesias presbiterianas en Chile que utilizan el púlpito central, Sí. donde el liturgo, el que hace la liturgia, trabaja desde ahí mismo y posteriormente le deja el lugar a la palabra. Ahora, frente a eso también es una forma. ¿Por qué? Porque nosotros entendemos que el púlpito es el lugar desde donde el Señor nos habla. Ya se utiliza como para nosotros entender que desde ahí el Señor abre su boca a través de la palabra y nos habla y nos llama a la conversión. Por lo tanto, el trabajo que hace el liturgo de acompañar al predicador lo hace desde el lado donde no se predica la palabra. Tal vez una forma para pedagógica, que nosotros claro. tenemos aquí, que el liturgo trabaja en lado izquierdo y deja el púlpito exclusivamente para la predicación de la palabra. Pero son formas. Son formas. Son formas. Y queda a criterio o la prudencia de la iglesia. O sea, hermano, a futuro podemos tener el púlpito al medio y no debería pasar nada, porque los elementos se siguen manteniendo, que es la predicación y la adoración. ¿Ya? ¿Se entiende esto de las formas, cierto? Ya, voy a quedar hasta aquí, hermanos, porque no alargamos mucho, pero para la próxima clase vamos a hablar de las circunstancias y vamos a ver algunos ejemplos también, ¿ya? Para que vayamos entendiendo eso, ¿ya? No se preocupe si se pasa, porque todos queremos estar claros en todo esto. ¿Avanzamos entonces? ¿No? Ya. ¿Cuál sería, así, spoiler breve, cuál sería la diferencia entre forma y circunstancia? Ya, vamos con la definición mejor para... Ya, la forma va en el cómo. El cómo. La circunstancia tiene que ver con aquello que acompaña los elementos o nos acompañan en cómo llevamos a cabo la adoración. No tienen un significado religioso y tampoco una especificación de la Escritura. Se podría asociar a elementos externos que sirven de apoyo para la ejecución de elementos y el culto. ¿Ya? Voy a poner un ejemplo. ¿Podría ser? Ya, vamos al tiro con el ejemplo entonces. Ya, aquí les traigo un ejemplo. La predicación. Ese es el elemento. La forma es el cómo se hace la predicación, ya puede ser sentado de pie, que es lo que conversábamos delante, que va a depender del contexto, de la situación. Y por otro lado, algunos también hablan del estilo. Predicaciones temáticas, predicaciones expositivas. Eso queda en función de la forma. ¿Cuál es la circunstancia? Ya es como ir a un elemento concreto que nos va a ayudar a ejecutar eso. En este caso, el uso de un púlpito, el uso de un atril,
Hay predicadores que ni siquiera ocupan un púlpito y un atril. Entonces, son como aquellos elementos que nos ayudan a entender y ejecutar eso. ¿Se entiende un poco? Yo traigo otro ejemplo. El cántico. El elemento es cantar. La forma, yo aquí les traigo un ejemplo, puede ser con instrumentos o a capela incluso. ¿Ya? No tengamos miedo a cantar a capela, porque los instrumentos son acompañamiento nomás, es una forma. Circunstancia, ¿qué es lo que nos ayuda también a poder cantar? Usar un PPT, usar la tele con la letra, usar un libro de cántico. Son como aquellos objetos que también nos ayudan a ejecutar eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Y aquí yo les dejo un ejemplo para que ustedes lo digan. Por ejemplo, la lectura. Ese es el elemento, lectura de las escrituras. ¿Qué forma puede haber? Alternada. Conjunta, solo el que está delante. Son formas en que llevamos a cabo ese elemento. Circunstancias. En el televisor. En la Biblia, celular. ¿Ya? Claro, o podría ser quizás todos de pie, todos sentados. Claro, pero la circunstancia tiene que ver ya como lo concreto, en cómo ejecutamos eso. ¿Ya? ¿Se entiende? Por otro lado también, y con esto terminamos, acá hay algunas circunstancias generales. El lugar de reunión. Este lugar no es no es un elemento. Nosotros podemos reunirnos hoy día acá, como la próxima semana reunirnos en una casa, en Rari, o en la calle, en la plaza, en un parque, porque el espacio físico no es un elemento en sí. Queda a criterio de la iglesia. Si la iglesia tiene un templo, se reúne en un templo. Pero hay iglesias que no tienen templo y siguen funcionando igual. Arrendarán una sede, un colegio, en el parque, en una casa, y lo hacen. El horario del culto también es circunstancia y queda a criterio de la iglesia. Nos reunimos en la mañana o en la tarde. ¿Está eso escrito en la Biblia? No, hermano, no. Queda a criterio de la iglesia. La circunstancia. La vestimenta, y esto igual lo hablamos. Yo creo que la vestimenta es circunstancia también. Queda a criterio, ¿sí? Hay pastores que utilizan la toga, También. digamos, como un elemento, digamos, que se trae desde tiempos antiguos de la Reforma, y otros pastores que se visten formales como para predicar. Claro. Cualquier uno de los Sí. elementos vale. O sea, no como elemento, como circunstancia. Claro, es una circunstancia, sí. La iluminación, por ejemplo. Circunstancia. La amplificación, el uso de toda esta tecnología. Circunstancia, pero podría ser un día que se corte la luz. Quedamos sin televisor, sin amplificación y el culto se hace igual. Tendremos que subir el tono, nos acercaremos más, pero el culto se hace igual. Sacamos los himnarios, pasa que tenemos un librito cántico. No, pero bueno. El uso de material de apoyo también, son circunstancias. Un día podemos cantar con himnario, un día podemos cantar de memoria, o un día con el PPT, un librito cántico, son circunstancias. La decoración. La decoración, hermano, es circunstancia en la iglesia. La decoración son circunstancias, no son elementos. Yo saqué las banderas. ¿Se dieron cuenta o no? Ahora se dieron cuenta. Son circunstancias. Es un símbolo. No representa nada como ordenanza bíblica. Obviamente tiene una representación histórica como iglesia, pero como elemento del culto no es. La cruz. También. O la flor que está ahí arriba. ¿Ah? Sí. Pero son circunstancias también. ¿Ya? Claro. Entonces, tenemos esos ejemplos. Y por último, bueno, los símbolos, que ya lo hablábamos. Los símbolos son también, creo yo, circunstancias de la adoración. No son los elementos por sí. Por lo tanto, nuestro celo, nuestra devoción, no tiene que estar ni en las formas ni en las circunstancias. Tiene que estar en los elementos. Porque el resto queda a criterio de la iglesia, bajo la prudencia cristiana
y pueden variar incluso. ¿Cintia? Yo tengo un pequeño comentario, votación, preguntándose, pero lo he visto en iglesias donde que ella toca el tema de la iluminación. Porque yo entiendo que tiene que ver, no sé, si un día se puede traer luz con vela, no sé, no hay inconveniente. Pero por ejemplo, yo he visto iglesias donde se ocupan estas luces tipo discoteca, básicamente. Ah, chuta. Entonces, Con colores. claro, Ya. colores o en la alabanza, y entonces llevan a este emocionalismo y a otra cosa que al final se va de la adoración genuina. Entonces, como que la iluminación tengo así como ese. Sí, sí, sí. Yo creo que la iluminación podríamos, en ese caso, caracterizarlo dentro de decoración. Porque más que iluminar, lo que viene a hacer es como decorar. ¿Cuál es el problema, creo yo? Cuando le damos mucha relevancia a eso. Cuando distrae, cuando confunde, nos saca del centro, nos pierde del elemento que es la adoración. Entonces, podría ser que a lo mejor estemos adorando así y un día dejamos de adorar con esa luz. Entonces podría llegar un hermano que diga, ¿sabes qué, hermano? No, sentí que la adoración no fue lo mismo porque faltaron las luces. Se está perdiendo el centro. ¿Se dan cuenta? Entonces, queda criterio, es una circunstancia. ¿Podemos usarla? Sí. ¿La usamos? No, porque creemos que distrae incluso, o que podría quizás confundir. Entonces, queda también la prudencia de la iglesia. El último comentario y cerramos. Yo creo que, como decías tú recién, que la forma y las circunstancias son cosas como secundarias, ¿cierto? Pero son importantes en la medida en que están bajo la prudencia cristiana. Porque, por ejemplo, como decías tú, nuestro celo tiene que estar en el elemento, ¿cierto? Pero también debemos ser cuidadosos de la forma y las circunstancias. Porque, por ejemplo, somos celosos del elemento, pero resulta que en las circunstancias nos descuidamos y a alguien se le ocurrió poner luces de neón aquí y... no sé si me entienden. Como que la forma y las circunstancias tienen que tener ese celo en el sentido de la prudencia cristiana, que obviamente dialogue con el celo con el elemento, porque si lo descuidamos y decimos no es tan importante, podemos caer en un exceso, en una imprudencia. O sea, debemos considerarlo como algo que no puede ser más importante que el elemento, pero que tiene que tener, obviamente, estar supeditado a la palabra igual, a la prudencia, a los valores cristianos. Ahí lo dice. Exactamente. ¿Se entiende, hermanos? Ya, entonces, para allá apuntamos entonces, que lo importante como iglesia es preocuparnos de que nuestro culto esté en los elementos. Las formas y circunstancias son conversables, no son reglas. Y va a depender de la prudencia, el criterio de la iglesia. ¿Y qué es lo que yo quiero que usted se quede? Que tengamos cuidado con nuestro celo. Porque a veces pensamos de que el temor al Señor está más en esto que en los elementos. Y ese es un problema. Cuando adoramos más, por ejemplo, el templo, este edificio, más que el venir al templo. Hay un problema. Lo último, y cuando, por ejemplo, para nosotros es más importante que en el culto se canten los himnos que a mí me gustan, de la forma que a mí me gusta y con los instrumentos que a mí me gustan, más que mi celo sea venir a adorar al Señor con el pueblo de Dios reunido. ¿Se dan cuenta que cambian las prioridades en ese sentido? ¿A qué le estamos poniendo énfasis? ¿A las circunstancias? ¿A algo ocasional que podría o no estar? ¿O a lo que realmente Dios quiere? Y ahí está lo que el Señor nos llama. Hermana Alejandra, ¿y la última? Sí, la última. Un tipo de desvío también o de distracción, o sea, más que distracción es como una idolatría en muchas iglesias donde yo he estado, por ejemplo, que hay una adoración al pastor, que yo creo que igual es un punto importante, que más que distraer, yo creo que desvía. Sí, a veces pasa que la figura del pastor pasa a ser un elemento del culto. Cuando en realidad, yo podría decirlo como podría catalogarse como forma o circunstancia, que es la persona que ejecuta el elemento. Entonces hay que tener también cuidado con eso, de no idolatrar, no...
O sea, está bien que usted quiera a sus pastores, está bien que usted los respete, que lo estime, pero no nos ponga en un lugar que el Señor no le ha dado. Claro, que ese pastor no tenga un mayor concepto del que debería tener, como diría la Escritura, porque el corazón también es frágil. ¿Sí? Este culto, para cerrar una idea, el culto del que estamos hablando es en el contexto del Día del Señor, es solo para el día domingo. Sí, sí. El principio regulador del culto cristiano apunta al Día del Señor. Hay otras instancias de culto, el culto personal, el culto familiar también, que la Iglesia Reformada. Ahí hay un principio más de libertad, porque incluso algunos elementos se repiten. Cuando usted tiene un culto en su casa, con su familia, está la lectura de la palabra, está la oración, está el cántico. Evidentemente los sacramentos no pueden estar, pero se mantienen ciertos elementos, cierta idea. Entonces eso también podemos abordarlo a futuro, pero esto apunta al culto cristiano del domingo, del Día del Señor. ¿Ya? Pregunta que si un día martes o un día X de la semana nosotros dijéramos, ¿sabes qué? Vamos a incorporar otro día de culto. ¿Sería un culto con esta característica o sería un culto adaptado como más acción de gracia o un culto como esto pero sin ciertos elementos del culto? Buena pregunta. Creo que eso también queda a criterio de la Iglesia. Yo en lo personal creo que el Día del Señor es el domingo. Por lo tanto, si tenemos otro culto en la semana, no habría que darle esa connotación de que es el Día del Señor también. ¿No tendría la misma liturgia? ¿O puede Claro, ser no estrictamente debería tener lo mismo. A eso voy. Una consulta, pero si es culto para el Señor, aunque sea día domingo o día de la semana, tiene que ser igual que el culto, ¿no? Sí, el punto es que bíblicamente como ordenanza, el pueblo de Dios está llamado a guardar el día del Señor. Y por eso hay que ser cuidadoso, porque el añadir más días de culto, incluso hay iglesias reformadas que son muy críticas con eso, el añadir más días de culto también puede ser una ofensa al Señor o al principio regulador, de estipular, además del día del Señor, que el Señor lo manda en sus mandamientos, un día adicional. ¿Se dan cuenta cómo también hay que entender eso? Del querer añadir más a algo que el Señor ya pidió. Entonces, de hecho, hay pastores, de hecho no me acuerdo si era Miguel Núñez que decía esto, que quizás usted lo puede malinterpretar después y me lo va a cobrar, pero él decía que la obligación del cristiano, o en este caso de la esposa del no creyente, era guardar el día del Señor. Y él decía incluso, si la iglesia tiene una actividad o un culto en la semana, porque él está hablando de esposas casadas con hombres no cristianos. Ella decía de que si ella en la semana quería asistir a la iglesia, porque hay una actividad adicional, un culto adicional al que el Señor mandó, y el esposo le dice que no, ella debería quedarse en la casa. Porque la ordenanza, ¿dónde está? En el día del Señor. Ahí hay que ser estrictos. Da para discusión, pero creo que tiene un principio bíblico por detrás. ¿Ya? Entonces yo soy más de guardar el día del Señor. Porque a veces, ¿qué es lo que pasa? Que empezamos a crear otra instancia de culto en la semana y los hermanos empiezan a valorar menos el día del Señor. Empiezan a decir, bueno, como puedo faltar ahora el domingo, recupero en la semana o el jueves. Aprovecho de irme a la playa el domingo y total después el jueves recupero. Tengo otra instancia. Yo creo que es lo contrario. El Señor nos llama con reverencia a guardar ese día, porque es un mandato bíblico. ¿Ya? Eso, hermanos. Ya, oremos porque ya estamos pasaditos. Señor, te damos gracias por este día, por permitirnos estar reunidos para estudiar, Señor, las verdades bíblicas, cuáles son los principios bíblicos que están detrás de la adoración, Señor. Queremos, oh Padre, adorarte de la mejor manera. Estar reunidos, Señor, como un pueblo para invocar tu nombre, para adorarte de la forma correcta, Señor. Te pedimos, Señor, que de principio a fin tú nos guíes y nos acompañes, para que nuestra adoración sea lo más fiel a ti, en espíritu y en verdad, como dice Jesús, Señor. Con todo nuestro ser, pero fundamentado en tu verdad, en lo que tú has revelado. Te pido, Señor, que nos acompañes, porque ciertamente nos cuesta
Ciertamente luchamos, Señor, contra nuestras imaginaciones, contra nuestros deseos, Señor. Pero tú nos llamas a ser fieles a ti, a buscarte con integridad y con conocimiento, Señor. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesucristo. Amén.